El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, dio una vez más la receta que disgusta a todos los que ordeñan al gobierno clientelar. Escuchemos. Mi experiencia y lo que uno ve en todos estos procesos es que eso pasa como nos pasa en la vida privada. Uno de golpe se desfasa en los gastos, tiene dos soluciones: o se endeuda de una manera muy importante, o deja de gastar, o hace un poco de los dos. Ese es un poco lo que está haciendo Ecuador, está aumentando la deuda para poder pasar esos momentos difíciles y a su vez ajustando gastos para darle espacio al sector privado. Yo creo que en la medida que eso pase, y entre más rápido pase, más rápido se va a ver el crecimiento de la economía ecuatoriana. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Sobre austeridad, el gobierno está comprometido a bajar sus gastos en 5.400 millones, que son 5 puntos del Producto Interno Bruto en 3 años. ¿Se cumplirá o las consecuencias políticas resultan un obstáculo insalvable? Alfredo, si me permite, quisiera, antes de pasar a su pregunta, darle un contexto de positivismo de la Asamblea de Gobernadores del BID. El hecho de que el Banco Interamericano de Desarrollo, de entre cerca de 50 países, haya escogido al Ecuador para llevar a cabo su asamblea, es una buena noticia para el país, que además viene acompañada de un mensaje de respaldo de la comunidad internacional hacia lo que está haciendo el gobierno nacional a través de su plan de prosperidad. Sin lugar a dudas, y recogiendo las palabras del presidente Luis Alberto Moreno, la economía, el manejo de las cuentas fiscales no son muy diferentes de la economía del hogar, y no se puede gastar más allá de manera perpetua de lo que se tiene. ¿Qué es lo que ha decidido en consecuencia el gobierno ecuatoriano? Reducir los gastos, por un lado, desde varios frentes, también incrementar los ingresos y encontrar un financiamiento para esta transición de modelo económico desde socialismo del siglo XXI, que tenemos las consecuencias claramente en Venezuela, a uno liderado por la iniciativa y la acción individual de los ecuatorianos emprendedores, financiamiento que sea un financiamiento más transparente, un financiamiento a costos más bajos y un financiamiento a plazos más largos. En relación a la austeridad, fíjese usted, yo creo que hay que ver aquí que hay procesos que tienen que hacerse de manera cuidadosa. ¿Para qué? Para preservar los servicios que benefician a las personas más pobres, como educación o salud. Entre diciembre del año 2018, es decir, el último corte que tuvimos a final de año, y el corte que tenemos ahora en el mes de junio de masa salarial, hemos cerrado cerca de 16.000 plazas o 16.000 plazas que, en nuestra opinión, no eran eficientes, y ese es el proceso que se va a seguir haciendo en el tiempo. Lo que pasa es que no se puede hacer un proceso desordenado, no se puede hacer un proceso que limite el acceso a las personas más vulnerables a los servicios, pero allí están las muestras claras. Eso es una reducción de cerca del 3.5%, nosotros esperamos a llegar hacia final de año con una reducción mucho mayor, pero programada y sustancial, es decir, vamos en el camino correcto. Para este segundo semestre hemos tomado una decisión importante, que es no solamente cuantitativa, pero también, Alfredo, cualitativa, que es reestructurar la presencia del Estado en todo el país, porque hemos encontrado ineficiencias. Hay instituciones que, por ejemplo, tienen replicada su matriz central en el territorio, y eso hace que se dupliquen funciones de personas que no son médicos, que no son profesores, que no son enfermeras, que esos cargos evidentemente se tienen que respetar, pero sí son las personas que son denominadas agregadores de valor o asesorías. Entonces, ¿qué nos encontramos, por ejemplo? Nos encontramos que hay instituciones como el Ministerio de Salud Pública, que tiene más personas ocupadas en el campo jurídico que la propia Procuraduría General del Estado, o un Ministerio de Educación que tiene más personas dedicadas a la actividad financiera que otras entidades que necesitan esos recursos para concentrarse en ese tipo de actividad. Pero al respecto, el asunto es que en 2006, etapa pre-Correa, el rol salarial de todo el sector público era 3.000 millones
y hoy es 10.600 millones. Al ritmo de crecimiento de la economía debió llegar solamente a 7.500 millones en 2018. En 2006 compras públicas llegó a 1.500 millones y en 2018 alcanzó 6.200 millones, en vez de solamente 3.600 millones. ¿Quién pagará? ¿La ciudadanía pagará el despilfarro clientelar de Correa? ¿Quién lo hará? Alfredo, tenemos que tener claridad respecto de los indicadores. Los indicadores no se pueden medir en términos absolutos, tienen que medirse en función del tamaño de la economía, y esta es una economía mucho más grande que la de aquella época, lo cual no quiere decir, Alfredo, que debemos enfocarnos fuertemente. El crecimiento que debió haber tenido. Pero el enfoque es importante. Sí tenemos que generar un menor peso del Estado en la economía frente a lo que tomó el gobierno del presidente Moreno. Sí tenemos que reducir los gastos, particularmente los gastos corrientes, porque eso no solamente hace que disminuya la necesidad de recursos de la economía que demanda el Estado para su sostenimiento, pero sobre todo también va a permitir que a futuro disminuyamos las fuentes de financiamiento, las necesidades de financiamiento para ir transitando hacia una economía con un menor peso de la deuda sobre el PIB, que es otro de los gastos, otro de los problemas, de los grandes desequilibrios que asumimos. Entonces, el gobierno nacional está comprometido. Fíjese que durante todos esos años que usted planteó, la masa salarial había crecido en aproximadamente, tomando las cifras que usted plantea, alrededor de 500 millones de dólares. O sea, más este es el primer año en el que ya se... Economía. Sin duda, y este es el primer año en el que ya se empieza a ver una reducción de la masa salarial. Ciertamente aquí hay un debate del cual nosotros somos conscientes sobre la velocidad de esa reducción de la masa salarial. Lo que nosotros planteamos es que esa reducción de la masa salarial no puede ir en contrasentido de la provisión de los bienes y servicios para las personas más vulnerables. Y hay un espacio de maniobra importante también. De las protestas que eventualmente se puedan dar, o de las presiones políticas que puedan haber. Puede ser, Alfredo, pero yo creo que el gobierno del presidente Lenín Moreno ha dado claras muestras de que tiene toda la voluntad política, así como lo reconoce el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, así como lo reconoce el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, de que esa voluntad política está determinada. Se tomaron decisiones del año pasado que hoy nos permiten tener menos gasto, por ejemplo, en subsidios. Esas son decisiones que tienen costo político. El presidente de la República está pensando en lo responsable, no en lo conveniente políticamente, y por eso es importante tener aliados estratégicos como el gasto y se dan al mismo tiempo estímulos tributarios para las inversiones, tendrán que aumentar los impuestos. Los más rendidores son IVA e impuesto a la renta. Al respecto, ¿qué propone la reforma tributaria? Alfredo, se están ultimando detalles de la reforma tributaria. Lo primero que creo que es importante mencionar es que la reforma tributaria mantiene su objetivo de recaudación, pero los instrumentos son instrumentos de facilitación, instrumentos de mayor apertura para el emprendimiento, que los empresarios puedan generar mayores oportunidades. Y cuando hablo de empresarios, no hablo necesariamente de los grandes empresarios, que también son importantes porque generan encadenamiento productivo, pero particularmente de los microempresarios y los pequeños empresarios que necesitan un esquema tributario mucho más ágil. En este año ya se ha avanzado muchísimo en el tema de facilitación, Alfredo, que nos ha permitido recaudar más. Todos los procesos prácticamente se han venido facilitando por parte de la Administración Tributaria y la Administración Aduanera. Pero lo importante al final del día, Alfredo, es que todas estas decisiones en materia económica vengan acompañadas de reformas estructurales. Y me gustaría puntualizar respecto de los tiempos para estas reformas estructurales. El legislativo tiene vacancia entre aproximadamente el 10-11 de agosto hasta finales de mes. Antes de esa vacancia, el gobierno nacional remitirá, sobre la base de acuerdos que ya están llegándose a nivel del acuerdo nacional que lidera el vicepresidente de la República, cuerpos normativos que nos permitan modernizar el marco legal para el Código de Finanzas Públicas, las empresas públicas, las alianzas pública-privadas y el mercado de valores. Varios de estos temas ya estaban en la Ley de Fomento Productivo 2. Retornando de la vacancia legislativa, ingresarán al Congreso, a la Asamblea,
el tema tributario y el tema laboral. Se demanda de una reforma laboral que permita ver hacia futuro, que permita vincularnos a la modernidad de la dinámica actual de los trabajos y que permita también a los empresarios generar mayores facilidades para la contratación. Una norma demasiado rígida termina perjudicando al trabajador, no termina perjudicando a la empresa y en consecuencia todo caso, la productividad. Los voceros del sistema multilateral de crédito felicitan al gobierno del Ecuador porque va en la dirección correcta con su propio plan. Así lo resalta el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Escuchemos. Lo que me parece clave que el programa es un programa de Ecuador diseñado por el gobierno que da la dirección clara y nosotros estamos acompañando al país en este esfuerzo. No tiene sentido que un ente internacional prescriba las condiciones. Eso no funciona en ningún país del mundo. ¿Vendrán tiempos duros o tiempos mejores? ¿Para quiénes? ¿Se recuperará lo robado? Alfredo, yo creo que en este momento el Ecuador está tomando las decisiones correctas para generar más prosperidad en el futuro. Y es importante en relación a lo que menciona el vicepresidente del Banco Mundial. Este año se incrementará la protección social en $400 millones. Eso permitirá tener mayor cobertura para las personas más pobres. También estamos solucionando problemas heredados como la deuda con los jubilados. $1.200 millones que se debían a los jubilados, de los cuales cerca de 780 ya se han pagado y este año vamos a pagar aproximadamente 1.000 millones. Pero esto, permítame Alfredo hacer un paréntesis en función al tiempo, también demanda de una construcción colectiva respecto de nuestra relación con organismos que están apoyando al Ecuador. Estos préstamos, por ejemplo, son préstamos que van a 25 años, 30 años, con 5 o 10 años de gracia, a tasas del 3,5%. Y hago este señalamiento porque en estos días se ha mencionado un tema coyuntural respecto del financiamiento para la extensión del Metro de Quito. La extensión del Metro de Quito, en su fase siguiente, está potencialmente financiada por justamente los organismos multilaterales. El señor alcalde ha mencionado que hay un compromiso del gobierno nacional por financiar el tramo El Labrador-La Ofelia. El compromiso del gobierno nacional es con los quiteños y va a mantenerse así con todas las ciudades del país. Pero es importante que se mantenga primero consistencia desde el relacionamiento con estos multilaterales. Sí nos ha llamado muchísimo la atención que los voceros económicos del municipio de Quito planteen serios cuestionamientos al apoyo de los organismos multilaterales en el país, y esto evidentemente no abona a la región. Particularmente se menciona que esos organismos multilaterales no representan los intereses de los países ni dan recursos para que los países subdesarrollados puedan superar sus condiciones de pobreza y cambiar su estructura de producción. Entonces, es importante aclarar este tema porque vamos a instalar una mesa de trabajo concreta con la municipalidad para encontrar las mejores opciones. También sobre el financiamiento, si el municipio regresa a ver casa adentro, hay muchas opciones de eficiencia para la propia municipalidad para que pueda abrir más oxígeno para garantizar la fuente de repago y poder financiar este tipo de actividades. Y también en la parte técnica, finalmente, el alcalde ha mencionado que si el gobierno financia el Labrador-La Ofelia, ellos financiarán la Ofelia Calderón. También tenemos que discutir eso porque pudiera revertirse eso en una decisión consensuada para que el municipio financie el primer tramo y luego el gobierno nacional. Al final del día, Alfredo, el mensaje es que vemos un Ecuador con más optimismo. Las circunstancias evidentemente demandan de un esfuerzo colectivo, pero el futuro es de mayor prosperidad. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.